Hola, soy Rosie, no lo sabes. En el video de hoy tenemos un bello book tag. Así es, en el video de hoy tenemos un book tag. Hace mucho que no hago uno, entonces es momento de volver a hacerlo. Y este va a ser el book tag de las primeras veces que yo solo vi a Santiago de Santiago Books, pero justo como él lo dice, no sé y él tampoco sabe, no sabemos si es un book tag original o si alguien más allá en internet creó uno con la misma temática, bastante parecido, pero pues precisamente yo agarré las consignas, las preguntas del book tag de Santiago. Se los estaré dejando por aquí por si quieren ir a ver su video y suscribirse. Así es que empezamos. La primera pregunta es: primer libro que llamó tu curiosidad. Y para ese tengo a Como agua para chocolate en esta bella edición. Esta es la copia de mi mamá y precisamente por eso es que me llamó muchísimo la atención. Ya cuando yo tenía unos 15, 16 años más o menos. Sí, una Rose que estaba entrando a la preparatoria y que nada más veía a su mamá hablar y halagar este bello libro y quería entender el por qué. ¿Por qué tanto revuelo con Como agua para chocolate? Así es que lo empecé a leer. Más que por el libro, mi mamá hizo que el libro, la historia, los personajes me llamaran tanto la atención. Además, debo decir que yo soy la hija más chica de mi familia. Entonces por ahí mi mamá empezaba a hacer bromas de que a las hijas chicas lo que les pasaba, no se podían casar, bla bla bla, y como yo no entendía esas referencias, fue como me contó de Como por el chocolate y también por eso llamó mi atención. La segunda pregunta es: primer libro leído por iniciativa propia. Y de este tengo una anécdota, aunque no tengo el libro. Realmente no sé qué le pasó, lo busqué por toda mi casa, pero no lo encontré. Pero pues tengo una anécdota con él y ese libro es Margarita Mete Patas. Y la anécdota va así: resulta que en el kinder, porque esto sucedió en el kinder, hicieron un intercambio de regalos. No recuerdo si fue por Navidad o San Valentín, pero fue un intercambio de regalos de libros y a mí un compañerito me regaló Margarita Mete Patas. Sin embargo, el libro está escrito en cursiva y yo fui con mi mamá muy preocupada y muy triste y yo le dije: es que yo no sé leer esta letra. Entonces ya mi mamá me enseñó a leer esa letra. Estaba aprendiendo a escribir en lo que en México se le conoce como letra de molde y no me habían enseñado a escribir, mucho menos a leer en cursiva, así es que pues sí, esa es mi gran anécdota con Margarita Mete Patas. Y la dejo en la pregunta 2. Fue un libro que desde siempre Rose ha sido muy obstinada y precisamente como me frustré un poco por no poder entenderle, puse todo mi empeño en aprender a entender la letra cursiva solo para leer el cuento de Margarita Mete Patas. Tercera pregunta: primer libro que me compraron. Y para esta pregunta tengo dos opciones. Una ya se las había contado en algún video, en uno de mis primeros videos, que fue el de 50 cosas sobre mí, sobre Rose. Pero de todas maneras voy a repetir la respuesta porque finalmente es algo que pasó, realmente pasó. Y el primer libro que mis papás me compraron fue la Biblia. Lo más sorprendente de esta historia, de esta anécdota, es que me lo compraron porque yo se los pedí. Así es, Rose pequeña, Rose de 5, 6, 7 años, era bastante católica y bastante creyente. A los 6 años empecé a ir a una escuela católica, una escuela donde, además de todas las materias que se deben de llevar a nivel primaria, también llevaba una clase llamada ética, donde hablábamos de la Biblia, de religión, de la vida de Jesús, de Dios, de religión.
Así es que yo les pedí a mis papás que me compraran la Biblia y ellos me la compraron. Tengo esta edición, la latinoamericana, que creo que es bastante popular. Pues no sé si sea edición de bolsillo, tal vez sí, por su tamaño podemos decir que puede ser edición de bolsillo. Y pues nada, es una Biblia que sigo conservando, que de vez en cuando leo, de vez en cuando ojeo, de vez en cuando consulto. Llegó un punto en la vida de Rose un poco más un poco más adolescente, joven adulta, donde empecé a tener mi criterio propio acerca de la religión y la Iglesia Católica. Y voy a decirlo así, me deshice de varias cosas que ya no representaban lo mismo para mí. Sin embargo, me quedo con esta porque, como dije, básicamente es mía. Mis papás me la compraron para mí. Entonces, de hecho, esta no fue ni la que llevé a la escuela, ni la que se usaron en ritos como mi primera comunión, ni nada de eso. Esta es mía y nada más mía, y pues nada, por eso he decidido dejarla. Hablando de la segunda respuesta, que ya no es tan metidos a la religión y cosas tan truculentas, puedo decir que el primer libro que mis papás me compraron fue ni más ni menos que Amanecer, de Stephenie Meyer, la última entrega de la saga Crepúsculo. Y esto fue porque yo, cuando estaba por ahí de primero o segundo de secundaria, mis amigos, mis más cercanos amigos, estaban muy metidos con la saga Crepúsculo, ya habían leído los libros, y justamente cuando se estrenó la primera entrega, que es Crepúsculo, me llevaron al cine con ellos. Yo no sabía, yo no estaba enterada de nada de la saga, de los personajes, de la historia, de nada. Fuimos al cine, vimos la película, me encantó. Me encantó porque yo soy generación Crepúsculo. Yo estaba ahí cuando sucedió lo de Team Jacob, Team Edward, Bella Swan, todo esto, todo el auge de Crepúsculo. Y pues nada, mis amigos vieron que me llamó muchísimo la atención y que me gustó muchísimo la película, así es que poco a poco me fueron prestando los libros de la saga, los fui leyendo, y el último que me faltaba, Amanecer, fue el que les pedí a mis papás que me compraran, y me compraron. Cuarta pregunta, y ese es mi primer libro favorito, o el primer libro que considero fue mi favorito, y así como yo lo recuerdo, el primero que me gustó muchísimo, el primero que me hizo sentir, llorar, pensar y demás, es ni más ni menos que Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Y es que, ¿qué puedo decir de este libro? Lo amé muchísimo. La historia de Catalina, de Carlos Vives, del general Asensio, este México post-revolucionario. ¿Qué digo? En su momento, cuando lo leí, yo era una adolescente realmente. Yo tenía unos 17, 19 años y no entendía muy bien a dónde nos quería llevar Ángeles Mastretta. En ese entonces para mí era una historia de amor prohibido y una historia con un final trágico, pero releyéndolo, pues ya más adulta, me di cuenta de que va mucho más allá de eso. Pero aún así es de mis favoritos, es de mis consentidos. Ángeles Mastretta no deja de ser una autora que yo siempre le estoy hablando y siempre le estoy recomendando. Esta es mi propia copia y fue la edición por su 35 aniversario. Aunque esta no fue la copia que yo leí la primera vez leí la copia de mis papás, pero precisamente años después surge en mí la necesidad de tener una copia propia, de marcarla, de ponerle mis post-its, de hacerlo totalmente mío. Y sí, este fue mi primer libro favorito. Quinta pregunta, primer libro que compré con mi propio dinero, y esa es una respuesta que no sé, que no recuerdo bien a bien cuál fue el primer libro que yo compré con mi dinero, porque soy una compradora compulsiva de libros y no recuerdo. Sin embargo, un libro que sí recuerdo haber comprado yo
ya más adulta, ya con mi propio dinero, con mis propios ingresos, y ya no tanto por ser una ocasión especial como antes la hacía, ni mucho menos, sino porque me habían recomendado este libro y tenía unas ganas enormes de leerlo ya, y ese fue Día sin ti, de Elvira Sastre. Pues no, es que no sé, no recuerdo, simplemente como acabo de decir, una muy querida amiga me lo recomendó y yo tenía ganas de leerlo y empezarlo ya y poder comentarlo con ella. Así es que agarré dinero de mis primeros sueldos y lo compré, y por eso lo voy a hacer pasar como el primer libro que compré con mi propio dinero. Siguiente pregunta, y es: primer libro que te aburrió. Y me apena mucho decirlo, pero el primer libro que me aburrió fue ni más ni menos que El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Y pues, ¿qué les puedo decir? Entiendo las intenciones del autor al escribir esta historia, al dejarnos ver el contexto histórico de la época, cómo se manejaba la sociedad en ese entonces. Sin embargo, las partes que a mí me aburrieron fue cuando nos daban mucha descripción acerca de cómo era el pueblo y un árbol. Y sí, fue un libro que me costó muchísimo. De hecho, recuerdo que lo empecé a leer, me aburrió, lo dejé a la mitad, y años después, o sea, como 2-3 años después, lo retomé, lo reinicié. Aún así, no sé, no es de mis libros favoritos, ni mucho menos. Se los recomiendo si quieren empezar a leer clásicos, a Fitzgerald. Realmente no he leído más del autor. Por ahí tengo un libro de él, pero pues sí, o sea, lo siento, pero demasiada descripción para mí sobre una cosa en 5 páginas no fue lo mío. Séptima pregunta, y este también puede ser un poco controversial, o no lo sé, ya no sé en qué estamos con este autor. Por ahí he escuchado que han salido cosas turbias de él, que se está hablando de él por varias cosas y declaraciones que hizo en su entonces, pero ese es primer libro que odié, y ese es ni más ni menos que Crónica de una muerte anunciada, por Gabriel García Márquez. No me gustó. No me gustó. Siento que fue una buena historia, pero al final Gabriel García Márquez lo hizo demasiado rebuscado, y no he leído mucho de él. O sea, de hecho este fue mi primer libro y de ahí solo he leído El amor en los tiempos del cólera, pero siento que siempre le mete demasiadas páginas a cosas que no. Incluso este, siendo un libro muy delgadito, tiene mucho relleno. Así es que no me gustó. Y seguimos con la controversia, porque la siguiente pregunta es el primer libro que abandoné, y ese es ni más ni menos que 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y es que este libro también le tenía muchas ganas, también me daba mucha curiosidad, y es el mismo caso de Como agua para chocolate. Lo quería leer porque es uno de los favoritos de mi mamá. Mi mamá realmente ama, quiere y admira demasiado a Gabriel García Márquez. Ha leído bastante de su obra y este es de sus libros favoritos, y cuando ella siempre me lo recomendaba o me lo comentaba o me decía, me daba una referencia acerca del libro, llamaba mi curiosidad. Pero realmente yo recuerdo haber leído hasta la página 20-30 y de ahí no pasaba. No sé realmente si algún día le voy a dar una oportunidad. Ni siquiera he visto la serie, ni siquiera me llama la atención. He escuchado también 2-3 cosas bastante turbias acerca del libro, de posturas que el autor tenía. No lo sé, pero sí puedo decir que este fue el primer libro que he abandonado en toda mi vida lectora.
Y de hecho es el primer libro al que no le he dado seguimiento, porque como mencioné antes, por ejemplo con El Gran Gatsby lo abandoné en su momento y lo retomé en un momento distinto, pero este sí nomás no lo he podido retomar. La siguiente pregunta es: primer libro que abandonó tu librero, y ese es ni más ni menos que Amanecer. No sé qué puedo decir, pero ese libro yo lo tenía ahí, lo leí una vez, no lo volví a releer, no lo volví a tomar, lo dejé en el olvido. Y así fue como una vez decidí donarlo y dejarlo ir. ¿Qué les puedo decir? Siguiente pregunta. Primera saga que terminé, y eso tiene que ver con la anterior pregunta, y esa saga fue la saga de Crepúsculo. Como ya mencioné, yo fui de la generación del auge de Crepúsculo, mis amigos estaban muy metidos en ella, ya se había leído los libros y gracias a ellos pude leer esta saga, y gracias a mis papás que me compraron Amanecer la pude terminar. Pero sí, yo en ese momento no sabía que era una saga, no sabía nada de la vida, del mundo, de la literatura, de los libros, de nada, y esa fue mi primera saga terminada, y curiosamente ningún libro de esos está en mi librero. Y la última pregunta de este maravilloso book tag es: primer libro que marqué, y para ese tengo dos respuestas. El primer libro que marqué fue Cianuro Espumoso de Agatha Christie. De hecho también fue un libro que doblé las esquinas. Antes no ponía post-it y muy tímidamente lo marcaba. Les voy a hacer un close-up, no sé si aquí se puede apreciar que lo marqué muy tímidamente con lápiz, pero aún así no hacía lo que hago ahora, no me atrevía a escribir en los libros, no sé ni siquiera por qué no le puse post-it. Era la época donde yo seguía viendo a los libros como un objeto sagrado. Pues gracias a conversaciones con amigas y demás fue que me fui dando estos permisos, pero muy tímidos al principio. Tal vez esa sea la experiencia de la gran mayoría de nosotros, que empezamos con cosas demasiado tímidas, como agarrar un lápiz, subrayar las frases, escribir y tal vez después borrar ese lápiz. En esta ocasión yo lo dejé, pero sí, reconozco que fue algo muy tímido a comparación de lo que hago ahora, ¿no? Ahora escribo, rayo, no me importa cómo salgan las líneas, no me importa si uso marcatextos, si se marca en la siguiente página, no me importa, o sea, realmente ya no es cosa de hacerlo aesthetic, ni mucho menos, ya es cosa de hacerlo mío y tener mi propio método de solo yo sé qué marco, por qué marco y cómo lo marco. Otro de los libros que recuerdo haber marcado fue Secretos de Sarah Shepard. Esta es la segunda entrega de Pretty Little Liars, de Pequeñas Mentirosas, que como saben o no saben, es mi serie favorita, y precisamente por eso yo alguna vez quise comenzar la saga. Sin embargo, fue un fail total por varias razones, pero les puedo decir que me quedé en el cuarto libro. Y este segundo libro también tiene algunos rayones un tanto tímidos. Aquí lo hice con lápiz también. Nada más me atrevía a hacer rectángulos alrededor de las frases, justo como aquí. Y pues nada, la Rose chiquita me da bastante ternura. Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme acá abajo en los comentarios las respuestas a este maravilloso book tag, o por lo menos déjenme cuál fue el primer libro que rayaron, si es que rayan sus libros. Y si no, pues déjenme acá abajo si ustedes leen sagas y qué saga fue la primera que completaron. Yo los estaré leyendo y por supuesto contestando. Porfa, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. También recuerden que aquí les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Yo soy Rose, no las sagas, pero recuerden que siempre hay una primera vez para todo. Adiós.